una joya. Y bueno, otra joya también sería como que el novio le regale flores a la novia este 14 de febrero. ¿Será que sí? O a sus papás o a su esposa. Bueno, Melissa nos tiene excelentes recomendaciones porque los productores de flores están listos para que usted les compre. Adelante, compañera. Compañeros, buenos días. Estamos en Llano Grande de Cartago. Este pueblo es por excelencia el productor de flores. Vea qué hermosura de rosas. Todo lo que llega a sus manos en estas fechas especiales es producido, es cosechado con mucho amor, con mucha dedicación, aquí en este pueblo precioso. Esto que ustedes ven es un sembradío de rosas de distintos colores. Nos mencionaban, por ejemplo, que ahora con este frío ha sido todo una lucha. Ha habido que calentar las flores también, hasta de manera artificial, hasta con algunos tarritos, con carbón y demás, para que usted pueda disfrutar de este poema de la naturaleza que son las flores en estos días. Y nos acompaña don Alfredo Chacón, quien es floricultor de cepa y de toda la vida, y vean qué belleza de flores. Don Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están listos entonces ya para la producción de flores para este fin de semana? Buenos días, Melissa, buenos días a todos allá. Pues sí, ya tenemos la producción lista. Como pueden ver, ya tenemos varias variedades de flores. Tenemos más de 45 variedades, todo listo y luchándolo, como usted dice, contra el mal clima que hemos tenido. Don Alfredo, ¿cuántos colores aproximadamente distintos puede la gente ver y disfrutar aquí de las flores, de las rosas en este caso que ustedes producen? Tenemos aproximadamente más de 65 colores diferentes. Wow, ¿y eso ustedes mismos hacen la mezcla o ya vienen las semillitas así con el color de natural? No, ya eso se hacen los breeders, que son los encargados de las mejoras genéticas, son los que hacen ya los colores y variedades. ¿Y cómo está la disposición de rosas para este 14 de febrero? Bueno, nos ha tocado, como repetimos, un mal clima, pero hemos luchado para tener esas flores listas para ese 14 de febrero. Don Alfredo, también hablemos un poco del tema de los cuidados. Voy a pedirle al compañero que venga por acá, porque hay algunos que las dan en ramos tan bonitos como estos, hay algunos que las dan metiditas en un oasis. ¿Cómo les cuidamos para que la flor siempre o la mayor cantidad de días esté así de bonita? Claro, eso es muy importante. Hemos hablado de que las flores no pueden estar fuera del agua y para lograr su hidratación necesitamos hacer dos cosas o tres. Uno es lavar estos tallos, hacerles un corte en 45 grados para lograr así la absorción de agua. Luego, lavar bien el florero, poner en un litro de agua 3 gotas de cloro, esperar un minuto y ponerle estas flores y repetirlo todos los días. Esa es la mejor manera para que nuestras flores nos duren más en florero. Muy importante, cuando dices que son los arreglos florales que van en espuma floral, tienden más a deshidratarse. Entonces es muy importante que esa hidratación que sea diaria. Ok, diaria entonces, y en florero hacer el cortecito también. Don Alfredo, mucha gente se pregunta, ¿verdad? Que el tema de precios, que si están más baratas o más caras este año, ¿eso de qué depende o qué han notado ustedes? No, básicamente el tema de los precios es muy diferente, cada quien lo maneja a, a su manera, en floristerías, puntos de venta, pero siempre hay buenos precios. Ujú. ¿Y normalmente a ustedes se les pueden pedir rosas directamente o es mediante distribuidor? Siempre la cadena es floristería, distribuidor y finca, así es como se ha mantenido siempre. Ok. Don Alfredo, también algunas personas pensarán, este tipo de flores, ¿ellas se pueden sembrar como para que me dé un hijito o no? Las que uno se lleva o sea, en el ramo nada más para decoración. No, estas flores son híbridas, entonces necesitas de dos tipos de plantas para lograr una sola flor, una sola planta. Ah, ok. Don Alfredo, bueno, muchísimas gracias y quiero mostrarles, ¿verdad? Las imágenes aquí, estas de las rosas tan lindas para que puedan ver los distintos colores y que se antojen también. Vean, tienen rosaditas, tienen amarillas. Según sea el gusto que usted quiera y prefiera, puede dar ese regalo tan especial. Compañeros, con estas imágenes tan hermosas, volvemos con ustedes.
Muchísimas gracias, Melissa. Se le veía lindísima esa rosa que se puso aquí en la oreja, la verdad. Muy bonitas rosas, especialmente para estas fechas. Y ahora vamos a hablar acerca de escuchar, de su oído, para que usted pueda escuchar claramente esas palabras de amor que le van a decir en estas fechas. Puede ser que a usted le pique un poquito, que sienta una sensación como rara, que tal vez no esté escuchando bien o incluso que tenga dolor. ¿Qué será lo que está pasando y cómo se puede solucionar este problema? Hoy le vamos a dar todas las recomendaciones porque está aquí presente con nosotros el doctor Leiner Francisco Rodríguez González. Porque Muchas también gracias. la mamá. Sí, claro. Bienvenido, Gracias, doctor. Mari, ¿Cómo por le la va? invitación. Bien, usted. Bien, gracias a Dios. Doctor, primero que nada, hablemos acerca de las personas que tal vez tienen dolor en el oído. ¿Por qué se da el dolor? Bueno, sin duda las causas son muchas y muy variadas. Creo que es importante que comencemos hablando sobre las partes del oído, porque dependiendo de donde se origine, ahí va a estar la causa. Entonces, el oído tiene básicamente tres partes. La parte externa, que es lo que logramos ver, la orejita y el conducto. Aquí en esta maqueta, bueno, podemos observar que la parte del oído externo sería eso que vemos por acá, es la orejita y el conducto. Luego tenemos la parte media, que básicamente es como un cubito de hueso, por decirlo así. Es eso que está por acá, que en la vida real, bueno, eso está, el hueso es rígido, lo único que se mueve por ahí es el tímpano, por decirlo así. Entonces, es como una cortina gigante en ese cuartito de hueso, que es lo único que se nos va a mover. Y luego, ahí mismo en el oído medio hay una parte muy importante, que es un conducto que va desde el oído hacia la parte de atrás de la nariz. Y ese conducto es tan importante justamente porque ahí es donde el oído hace equiparación de presiones. Imagínense que dentro de ese cubito no tenemos cómo entrar o salir aire porque el tímpano, aunque se mueve, es cerrado, ¿verdad? Entonces no podemos hacer que el aire pase por ahí. A todos nos ha pasado que a veces vamos viajando en bus o en carro y se nos tapan los oídos. Sí. Está pasando lo mismo que cuando uno va a la playa y lleva una botella de agua y llega a la playa y esa botella está a reventar, lo mismo está pasando en el oído. Entonces, sí, claro, y la única manera en que el oído tiene de equiparar o soltar esa presión es a través de ese conducto. Ah, interesante, doc. Y ya luego tenemos también el oído interno, que todos en la casa lo hemos visto, tiene la forma de un caracol, y ese es el órgano real, el que se encarga de agarrar el sonido, lo convierte en electricidad y lo envía al cerebro para que podamos escuchar. Llama la atención que aquí usted tiene diferentes artefactos. ¿Cómo los utiliza y qué miden? Bueno, muy bien. Creo que el más básico y quizás el más importante es este, se llama un otoscopio. Esto es básicamente la lucecita con el que nos examinan el oído. Ya uno con eso puede ver realmente solo la parte externa del oído, pero nos da una idea muy certera de qué es lo que puede estar pasando por ahí. Podemos observar, claro, podemos observar si hay tapones de cera, si está inflamadillo, si es que hay algún tipo de infección. Es muy simple, pero muy efectivo. Y ya luego tenemos equipos un poquito más especializados, como este que está por acá, con los que podemos hacer pruebas que se llaman audiometrías o impedanciometrías, que nos dan ya con certeza valores objetivos con los que podemos determinar en qué parte del oído es que podría estar la afectación. Bueno, doctor, yo voy a ser su paciente, entonces. Me parece muy bien. ¿Qué tal si me hace este examen, que es con esta máquina, para ver cómo ando? Muy bien. Primero lo tenemos que observar con el otoscopio. Vamos a ver por acá. ¿Cómo me ve, doctor? El oído está muy bien, está muy limpio, porque probablemente utiliza aplicadores, ¿verdad? Sí. Eso es un tema importante. Que no se puede, ¿verdad? No es que no se pueda, sino que es riesgoso. Y que además la cera es beneficiosa. Es bueno tener cera porque si hay cera nos protege, nos lubrica, evita luego picazón también, que es una de las sensaciones raras del oído. Y cuando uno usa el aplicador, lo que hace es quita la cera y quita todos esos beneficios también, pero bueno, todo bien. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es una impedanciometría, con lo que básicamente podemos ver qué tanto se mueve el tímpano y en caso de que, por ejemplo, usted tuviera la sensación de oído tapado, podemos determinar si es que nos falta aire, si es que hay rigidez. Con esta máquina. Con esa maquinita de aquí, o si es que hay líquido que está por ahí atravesadillo y no deja que el oído pase. Bueno, adelante entonces, doctor, para que nos vaya explicando también cómo es que funciona esta máquina y qué es lo que mide. Muy bien, esto que tenemos por acá es una sonda. Esta sonda básicamente lo que hace es meter y sacar aire del conducto. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Lo único que necesito es que esté tranquila, que no hable mientras hacemos la prueba. Dios mío, yo soy con la hablantina que soy. Entonces, vaya hablando usted, doctor. Sí, yo les voy comentando lo que estamos haciendo. Entonces, básicamente acá estamos poniendo la sonda. Ella en este momento está sintiendo presión en el oído, que es como si estuviéramos soplando aire en el oído.
y ese aire lo que está haciendo es que el tímpano se mueve hacia adentro y hacia afuera. Con eso podemos medir la energía o qué tanto sonido puede pasar a través de todas las estructuras que estábamos comentando anteriormente. Con eso tenemos una idea muy certera de qué es lo que está pasando ahí en el oído. Ahí entonces se nos formó aquí en el equipo una curva Que uno sí. Ajá. la podemos observar. En este caso la curva suya es esta que está acá en azul, en donde lo que vemos es que el tímpano se está moviendo bien, con valores normales y que por ende no hay ningún tipo de afectación en su oído. Qué dicha, doctor. La sensación, si se lo preguntan, es como un sonido, como un pitillo. Así, pero no duele ni nada. Erika está preguntando, dice que ella tiene un problema en el oído. Dice que en las noches siente ruido y casi no escucha bien. ¿Qué por qué será? Bueno, Erika, esa sensación es muy común, a eso le decimos tinnitus o acúfenos, y realmente hay muchas causas. La causa más común es la exposición al ruido. Personas que han estado expuestas al ruido, que trabajan con ruido, o que no se han cuidado tanto la audición, son más propensas a padecer de este tipo de zumbidos, por decirlo así, que por lo general en la noche son más presentes porque está todo en silencio y entonces uno se enfoca más en el ruidillo. Doctor, ¿por qué duele el oído? Hay diferentes causas. Hay dolores que están relacionados o originados en el oído, y hay dolores que aunque el oído duele, no están relacionados o originados en el oído. Entonces, dentro de los que se causan en el oído, probablemente las más comunes son las infecciones. Las infecciones de oído les decimos otitis, y hay infecciones en la parte externa y en la parte media también. Entonces, muy generalmente eso es lo que nos causa el dolor de oído. Algunos tapones de cera podrían también causar dolor de oído, y forúnculos, o lo que en la casa conocemos como espinillas, por decirlo así. Hay algunas que se forman en la parte externa del oído y podrían causar también un poquillo de dolor. Y luego, dentro de los dolores que tenemos no relacionados con el oído, por decirlo así, están todos los de las estructuras alrededor, en la articulación, en los dientes, musculares o nerviosos, de todas las estructuras que estén cerca del oído, que aunque están afectando, no duele la estructura como tal, sino que se refieren en el oído. Doctor, ¿por qué a veces la gente siente una sensación como de oído tapado? Lo más común son tapones de cera. Entonces, casi siempre con solo revisar en la otoscopía, nosotros nos damos cuenta si es que hay algún taponcillo de cera por ahí y se puede realizar la extracción. Sin embargo, es peligroso generalizar porque siempre que haya un cambio brusco en la audición, hay que revisar. Y aquí aprovecho para comentarle a todos en casa, siempre que tengamos un cambio brusco en la audición, cuando la gente dice, yo ayer escuchaba y hoy amanecí sordo, podríamos estar en presencia de lo que nosotros conocemos como una sordera súbita. Las sorderas súbitas en el ámbito de audio, por decirlo así, son quizás la única urgencia. En general no tienen causas peligrosas, por decirlo así, pero estamos en una carrera contra el tiempo para poder recuperar la audición. Entonces, puede ser algo muy simple, sí. Puede ir desde un tapón de cera, puede ser un cambio de presión, en personas alérgicas, riníticas, asmáticas, eso es muy común, pero también podríamos estar ante ya una patología un poquillo más seria que vale la pena siempre revisar. Don Oscar pregunta que por qué se produce el tinnitus. Bien, el tinnitus en sí es un síntoma, no es una enfermedad. Entonces, siempre que es un síntoma quiere decir que hay algo más que lo causa. La causa más común es la pérdida auditiva. Quizás la persona no siente todavía que escucha mal, pero sí ya comienza a sentir un pitillo, o comienza a sentir, escucho, pero no entiendo. Es que yo sé que me hablaron, pero no sé bien qué fue lo que me dijeron. Entonces, la causa más común justamente es la pérdida auditiva. Sin embargo, pueden haber también causas relacionadas con el estrés. Las personas que están muy estresadillas tienden a tener ese tipo de sonidos y ruidos, presión arterial, diabetes, cuestiones metabólicas que siempre hay que valorar para determinar si ese ruido se puede quitar o si es algo ya permanente. Dice Livni que ella tiene dolor en el oído, especialmente cuando hace frío, en el derecho. ¿Por qué? Bueno, los cambios de temperatura, especialmente si son bruscos, pueden generarnos también cambios de presión en ese oído. Podría estar también relacionado con la parte neural, en donde los nervios, por decirlo así, con los cambios de temperatura, podrían inflamarse o algo pasa con el nervio y puede generar dolor. Entonces es importante valorar también esa parte. Dice Susana que la mamá le pica mucho adentro del oído. ¿Qué puede hacer? Ya la han revisado, le dijeron que era cera, pero pues sigue de la misma manera. La señora es adulta mayor. Bien,
Cuando hay exceso de cera o cuando hay poca cera, eso puede generar picazón. Entonces, si en el caso de doña Susana, la mamá, lo que tiene es mucha cera, lo que deberíamos entonces es estar pendientes de que cuando hay exceso, ella puede ir a consulta para que le hagan la extracción. En personas en donde pasa lo contrario, que más bien no tenemos tanta cera, la piel tiende a resecarse, porque la cera también nos ayuda a lubricar y a mantener la piel un poquito más humectada. Entonces, en casos donde más bien el contrario es poca cera, ya hay que valorar entonces utilizar un poquillo de gotas o cosas que nos ayuden a que la piel no se reseque tanto y evitar la picazón también. José pregunta porque él tuvo una infección de glándulas hace como 2 semanas. Actualmente ya no tiene los síntomas de la infección, sin embargo siente el oído como tapadillo. ¿Se quita solo o debe buscar alguna alternativa? Bueno, es importante, José, que usted pueda asistir a consultar porque realmente está relacionado con la parte de la infección. Todo lo que es oído, nariz, garganta está relacionado y siempre que hubo algún tipo de inflamación podríamos estar en presencia de que ese conducto, el que conecta el oído medio con la parte de la nariz, está inflamadillo y todavía no podemos hacer bien esa equiparación de presiones. Sin embargo, si ya lleva 2 semanas con esa sensación, no está de más revisar. No está de más consultar. Ya casi le contestamos a Carol, a José, a doña Ana y a todas las personas que han hecho sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Gracias. Continuamos, Diego. ¿Se identifican ustedes con esta situación? Este medicamento se vence en julio del 2024, pero usted dice, al fin y al cabo esto ni negro se pone, ¿qué lo voy a tirar yo me lo voy a tomar? Y la gente muchas veces se lo toma. Hay que tener muchísimo cuidado con la fecha de caducidad de los medicamentos y no solo eso, sino también dónde los guardamos, porque eso puede alterar el contenido y la composición química del medicamento. Hoy nos acompaña la doctora Tamara Mora. Buenos días, doctora. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctora, vea, contémosle algo a la gente. Cuando nosotros adquirimos medicinas como estas y las guardamos, ¿verdad? Por nuestra enfermedad, ya nos sentimos bien y las guardamos. El problema es que algunas de ellas se van a deteriorar y todo esto. Cuando las guardamos en una gaveta o las andamos en el bolso, ¿cómo afecta esto la eficacia de la medicina? Claro, hay que tener mucho cuidado porque realmente en el caso de andarlo en el bolso, el que esté con roce o contacto con otros productos o otros artículos que andamos pueden afectar el medicamento desde una contaminación porque andamos cuestioncillas sucias, ¿verdad? También. Y en el caso de una gaveta o cierto lugar en la casa, puede ser un lugar muy húmedo también, ¿verdad? Que le pegue directamente el sol, todo esto le puede afectar justamente el medicamento y cómo vaya a responder en nuestro cuerpo. Doctora, ahora, muchas personas se identificarán con esta situación. Claro. ¿Dónde encontramos la fecha de vencimiento? Porque a veces uno la busca y no la ve. Claro, sí, hay veces es un poco complicado, ¿verdad? Lo importante en el caso de lo que se llaman empaques secundarios, que es como la cajita de cartón, es donde más fácil las vamos a encontrar. En este caso podemos ver que siempre va a venir el lote del producto y lo que es la fecha de expira. Entonces es importante estar revisando estos. No, hay unos que son más complejos. Pasa eso, solo iba a decir, a veces uno la cajita la bota y nada más guarda el Entonces envase. hay unos que son más complejos, siempre van a venir también en su empaque primario. En este caso, como podemos ver aquí en la crema, se pone en esta parte superior. Es más difícil poder identificarlo, claro. Ahí es más difícil. Ese está, creo que es que está, casi no se ve, pero exacto, está por acá. Está por esta zona, como ven, cuesta poder verlo, pero igual si usted tiene alguna duda sobre la fecha de vencimiento, ¿verdad? También se lo pueden consultar al farmacéutico si no lo logran identificar directamente. Ahora, doctora, también hay medicinas que vencen más rápido que otras. Claro, eso también tenemos que tenerlo presente. Normalmente las que tienen una fecha de caducidad más corta van a ser lo que son antibióticos, que también tenemos que tener bastante cuidado con ellos, ¿verdad? Y también los que mantenemos en refrigeración, los que les decimos que es de cadena de frío, que muchas personas diabéticas utilizan, como son las insulinas, hasta ciertas gotitas oftálmicas también tenemos que mantenerles en refrigeración, entonces son los que hay que tener un poquito más de cuidado. Doctora, ahora a veces uno le ve la fecha de vencimiento como por ejemplo, en julio, digamos que en lugar de 2024, o sea, se venció en enero 2026. Yo digo, estamos comenzando febrero.
¿Eso afecta? ¿Es mejor no tomarla? ¿Cuál es su criterio? Claro, no, aquí no hay que jugarnos el chance. La fecha de vencimiento, lo que justamente la fábrica o en ese momento el laboratorio indica que es el medicamento, cómo te va a funcionar de mejor forma. Después de esta fecha realmente no se te va a garantizar y más bien consumirlo después de la fecha, más bien puede provocarnos efectos adversos mayores, ciertas complicaciones o que del todo definitivamente el medicamento no va a funcionar. Doctora, cuando tomamos jarabes, ¿qué pasa después de abrirlos? Cuando, por ejemplo, el jarabe de la tos, ¿verdad? Que uno dice, claro, ya se me quitó, lo voy a guardar y así. Claro, ahí es importante igual, dependiendo, los jarabes los podemos mantener igual en lugares secos, ¿verdad? Con poca humedad. Hay unos que tienden a tener mucho azúcar, entonces la recomendación va a ser guardarla en el refrigerador, igual preferiblemente en una bolsita para que este no se vea contaminado con los alimentos ni que tampoco los alimentos se contaminen con medicamentos. Ahora, doctora, hay jarabes de diferentes presentaciones, ¿verdad? Exacto. Está este, por ejemplo, que es plástico. Están los que son de color como ámbar. Exacto. ¿Hay alguna diferencia en eso a la hora de guardarlos? Con los ámbar hay que tener presente, si ven la coloración es un poquito como un cafecito, ¿verdad? Es importante que esto va a identificar de una u otra forma que el producto es fotosensible, o sea, va a tener mayor sensibilidad a lo que es la luz. Por eso hay que tener aún más cuidado con estos y almacenarlo en un lugar seco y alejado justamente de los rayos de luz del sol. Ok, esos los que son color ámbar, para que la gente lo tenga claro, son esos cafecitos. Exactamente, son como estos cafecitos que vemos por acá. Exacto. Doctora, con las gotas de los ojos pasa lo mismo. Uno viene, se echa las gotillas, ¿verdad? Se siente bien y a los meses va otra vez. Sí, hay que tener mucho cuidado también con lo que son las gotitas oftálmicas. Ellas están elaboradas de tal forma que sean seguras para nuestro ojo, que es tan delicado. Entonces, una vez abiertas, ya sea el tratamiento que le indicó su médico, utilizarlas únicamente por este periodo, y si no es una indicación, en este caso por un médico, no más de un mes. Debemos desecharlas porque ellas sí pueden acumular mucha suciedad que te puede afectar más bien después el ojo. Doctora, a veces uno guarda las inyecciones también. Las viene, las pone en un botiquín, las deja guardadas y ahí pasa el tiempo. ¿Cómo funciona la caducidad y también el funcionamiento de esto a la hora de guardarlo? Con lo que son inyectables tenemos que tener cuidado. Tenemos los inyectables que vienen así como en un vialcito, donde tal vez son multidosis, que pueden ser varias dosis. Entonces, lo importante es que la persona que lo vaya a aplicar igual revise la fecha de vencimiento, que esté, ¿verdad?, vigente, es muy importante. Y que la persona encargada o el profesional que la aplica, una vez haya terminado el tratamiento, se deseche. No debemos guardarlas en nuestra casa, no se recomienda. Doctora, a veces uno le pasa en casa que le venden el blister en plástico. ¿Qué pasa si uno lo ve medio cholladillo, verdad? Que se lo dan y está medio cholladillo, medio golpeadillo. Claro, hay que tener cuidado porque justamente, un ejemplo con este blister, si vemos en esta parte de atrás, lo que va a hacer es proteger el medicamento. Este ya se ve arrugadito, como que ha sido también, ¿verdad? Para que lo vean. Claro, que ha sido manipulado. Entonces, muchas veces eso va a generar rupturas sobre el blister que de una u otra forma nos puede afectar el medicamento. Hay unos medicamentos que vienen con una tecnología especial, ¿verdad?, que justamente nos va a proteger el estómago o nos va a asegurar que la eficacia del medicamento sea buena. Entonces, realmente utilizar un medicamento donde la capa protectora esta de aluminio esté rota, ¿verdad?, puede más bien ser un peligro para nuestra salud. Ahora, doctora, también pasa, ¿verdad? A la gente le pasa que ve aquí, dice Gelocati, uy, me voy a tomar una porque es que tengo... Y se lo toma, lo abrió, se lo tomó y después dice, uy, la fecha de caducidad. Y ve, por ejemplo, julio 2024. ¿Qué puede hacer uno antes de entrar en pánico? Claro, lo principal en este caso sería comunicarse o ir a su farmacia de comunidad más cercana y conversarlo con el farmacéutico. Él puede orientar dependiendo del tipo de medicamento qué acciones tomar. Si vemos que hay un proceso de intoxicación casi que inmediato, siempre llamar a emergencias lo primero. Doctora,
¿Qué pasa, por ejemplo, en caso de un niño que uno le dio algo y no se fijó, un jarabito para la tos o algo Claro, las intoxicaciones de medicamentos para menores son muy comunes y hay que tener mucho cuidado. Por lo mismo, no pueden estar los medicamentos a manos de niños o niñas en nuestras casas. Entonces, lo principal igual va a ser ya sea llamar a emergencias o ir al centro de salud más cercano. Doctora, en nuestro Facebook, don Gerardo nos está preguntando, ¿qué pasa con los ungüentos y las cremas? Claro, ellas también van a tener su fecha de vencimiento, lo podemos utilizar. Hay que tener también claro que dependiendo de cómo venga la presentación, tener las manos limpias para no contaminar el resto del producto. De igual forma, mantenerlos almacenados en un lugar seco, como te decía, con poca humedad. No es recomendable tenerlos en la cocina, en los baños, porque aquí la temperatura se pone muy alta y definitivamente eso sí le va a afectar al producto. Doctora, la gente se preguntará, pero una crema es inofensiva. Cuando yo me pongo una crema en la piel, ¿generará algún tipo de reacción o de efecto secundario si ya está vencido el medicamento? Claro, también puede ocasionarlo. Lo más común que podríamos ver, diríamos como un rash o una alergia, pero también puede haber un proceso infeccioso que lo queremos evitar. Entonces, siempre asegurarnos que el medicamento tenga la fecha vigente. Doctora, y otro grave error, guardar los medicamentos en el carro. Increíble el error. Justamente más en nuestro país que tenemos a veces temperaturas muy altas, el carro se vuelve también como si fuera un horno. Entonces, el mismo medicamento por cualquier cosita va a indicar en su etiquetado normalmente las condiciones. Un ejemplo, este dice 30 grados, no más. Hay unos que tenemos en el mercado que pueden indicar menos, que es lo más común, por eso casi siempre deben estar almacenados a una temperatura de 20. El carro supera toda esta temperatura. Doctora, gracias por compartir este tema con nosotros. gusto. Estoy seguro que la gente le está agradeciendo en casa. Un placer. Muchas gracias. Hablemos de congelar alimentos, porque esto puede detener el crecimiento bacteriano y también alargar su vida útil. Voy a ponerlo para acá y también voy a presentar a Maricel Cruz, que siempre viene con excelentes recomendaciones. Doctora en nutrición, bienvenida. Gracias, buenos días. ¿Por cuánto tiempo se puede congelar los alimentos o la comida que tenemos semanalmente, que tal vez llevamos al trabajo o la tenemos ahí para sacar al almuerzo en la casita? Ok, va a depender. Si son alimentos que yo tengo crudos y los desinfecto, los lavo y luego los hago en trocitos, los almaceno y los congelo, eso puede tener una vida útil de hasta 6 meses. ¿En serio? Es bastante larga la vida útil. Básicamente, al congelar el alimento, se congelan no solo las propiedades, sino también la vida útil. Y si ya es un alimento preparado, como una sopa, una lasaña, un puré, una carnita mechada, un pollito ya listo, eso puede estar congelado por un periodo de hasta 3 meses. Maricel, vamos a ver los ejemplos, porque aquí usted me tiene súper lindo todo, hasta con color se ve esto, precioso. A ver, hablamos de arroz con pollo, frijoles, verduras, picadillito, todo esto se puede congelar. Sí, exacto. Ahora, normalmente, al menos yo en consulta, noto un montón que la gente prepara un volumen importante de alimentos y ya tiene listas las comidas para la semana. Ok, tenemos esto en pantalla, ¿cómo congelamos este? Ese puede congelarse así tal cual. Ese recipiente viene con los compartimentos en divisiones, como podemos notar. Entonces ese puede así tal cual congelarse y puede estar en el congelador hasta por un periodo de 3 meses. Esto es plástico, Sí. ¿verdad? ¿Qué tipo de recipientes aconseja usted entonces para congelar los alimentos? Que sean libres de BPA o libres de BPA, que es un químico que traen los recipientes plásticos, que si este recipiente plástico llevara a calentarse al microondas, liberaría el químico a los alimentos. Entonces siempre recomiendo de que utilicen recipientes en donde indiquen en la parte inferior del empaque. ¿A dónde sería la recomendación? Acá, ¿Acá? tal vez es que se ve muy pequeñito. Espérese para que lo pueda enfocar. Entonces siempre va a estar en la parte de atrás. Normalmente, o en este caso cuando yo estaba comprando estos empaques, en la parte de afuera, en donde vienen como todas las indicaciones del recipiente, indicaba en grande que era libre de BPA, que esto también lo vamos a buscar en los otros recipientes que podamos utilizar para almacenar, como también pueden ser las bolsas de silicón,
que estas también son libres de este químico como hablábamos, y si no podríamos de igual manera buscar las que son reutilizables. Ok. Bueno, lo que mejor se acomode en el presupuesto y en el tiempo también. De acuerdo. Bueno, ahora que usted mencionó esta bolsita de plástico, esto es atún. Es pollo. Es pollo. Ay, yo decía, ¿qué es esto? Ok, el pollo está preparado ¿cómo? ¿Y cómo lo congelamos? Este pollo está preparado básicamente con olores, en agüita. Una vez cocido está desmenuzado y así ya lo empaqué anoche para poderlo hoy congelar, aunque realmente la recomendación sería, ya una vez listo el alimento, en este caso esperamos que se enfríe por completo y lo podemos ya congelar, y ahí puede estar este pollito hasta por 3 meses. Entonces, si un día yo vengo del trabajo con poco tiempo, no tengo la cena, entonces nada más tengo este pollito congelado, lo puedo sacar y directamente cocinar en el sartén. O podría bajar el pollito del congelador al refri y en unas 24, 48 horas ya yo puedo hacer el uso de este pollo descongelado y hacerme un arrocito con pollo o usarlo para un casado, adobarlo luego, porque este está solo como con olores y sal. ¿Lo pongo directamente en el congelador? De acuerdo. Sí se puede. Ok, vamos con otro ejemplo. Tenemos allá la papita con carne. Eso no puede faltar en la mesa de los ticos, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sería entonces el proceso para congelarlo? Los guisos de la abuela, de igual manera, dejamos por completo enfriar el alimento. Entonces, digamos que yo acabo de terminar este guiso de papa, zanahoria y carne y aún está caliente de la preparación que acabo de hacer. Se dice que está la regla de 2 horas, que entonces una vez preparado este alimento tengo 2 horas de tiempo para que este se enfríe, ojalá en recipientes pequeños, porque si lo pongo en un recipiente muy grande no va a tardar horas en enfriarse el alimento, y ya en ese momento puedo refrigerarlo. Porque si yo dejo, por ejemplo, preparo un arroz con pollo hoy en la noche y dejé este arroz con pollo toda la noche en la arrocera, al día siguiente el crecimiento de microorganismos patógenos que pueden causar enfermedad de transmisión alimentaria ya es grande. Entonces sí se recomienda, si yo voy a hacer un arroz con pollo en la noche, ni modo, me tengo que esperar esas 2 horas a yo almacenar adecuadamente este arrocito y luego ya meterlo en el refrigerador. Lo mejor es que para el almuerzo se cocine entonces lo que uno va a llevar al trabajo, ¿verdad? Y así ya tiene como estas 2 horas de sobra para que pueda descansar tempranito. De acuerdo, pero también, por ejemplo, ahora que hablabas de este arrocito con pollo, vegetales y frijoles, nada más como para terminar la idea, vos puedes tener esto congelado y llevártelo al trabajo congelado en una hielerita, y luego a la hora del almuerzo lo sacas del refri porque no puede perder la cadena de frío, ¿verdad? Y calentarlo directamente en el microondas. Esa es otra manera en donde podemos descongelar directamente el alimento rápido. Esto con los alimentos así preparados no malea como el sabor, tal vez. Sí, digamos, hay mucha gente que le gusta comer la comidita fresca, como vos decís, mejor prepararla en el momento y consumirla, eso es en una vida ideal. Sin embargo, como te digo, yo en consulta lo que noto muchas veces es que los pacientes, inclusive para mantener un estilo de vida saludable y como tal vez no tienen tanto tiempo de estar cocinando en el día a día, preparan de esta manera los alimentos y tal vez al descongelarlos podrían cambiar un poquito las características organolépticas, principalmente como la textura, pero es muy poco, o sea, en realidad los sabores tienden a mantenerse bastante bien, más que todo es un tema como de textura. Hablemos de las sopas, porque esto es todo un tema. ¿Esta sopita de qué es y cómo la congelamos? Bueno, sí, la sopita de pollo, ¿verdad? ¿Cómo la podemos congelar? Sí, nada más para recordar, si yo tengo lista la sopita de pollo, la dejo enfriar por un periodo de 2 horas, la refrigero, una vez que ya esto está bien frío, lo puedo congelar. Y esta sopita de pollo puede estar en un periodo de 3 meses en mi congelador para yo poder consumirlo. O sea, si usted hace un mollón ahí de sopa de pollo, lo puedo aprovechar bastante. Exacto, yo creo que esto del meal prep, del estar preparando las comidas con anticipación, es algo que se hacía ya en las casas costarricenses desde antes. O sea, yo me acuerdo que mi abuelita hacía olla de carne o arroz con pollo el domingo y comíamos olla de carne y arroz con pollo muchos días hasta que se acabara la olla. Lo que yo sí recuerdo es que no estaba bien almacenado, que es justamente las recomendaciones que les estoy dando hoy para precisamente evitar enfermarnos. Ok, a la hora de descongelar entonces, doctora, ¿cómo puedo proceder? En general. Muchas maneras. Ahora les mencionaba unas rapidito. La que es más segura es pasar del congelador al refri. Lo que pasa es que es la más lenta, ¿verdad? O sea, tenemos que esperar como un día o día y medio para que el alimento ya esté completamente descongelado. Entonces, muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, aquí yo tengo un pollito congelado
y digamos que yo hoy quiero almorzar pollo, pero no bajé el pollito congelado a la refri, no tengo 2 días para que este pollo se descongele, entonces lo que se recomendaría hacer es primero almacenar el pollito en un recipiente que sea hermético porque voy a colocar esto directamente al agua, entonces si querés ahí me ayudas vos, Charlene. En ese recipiente con agua lo vas a introducir. Aquí se ve. La idea es que en teoría lo que dice la regla de manipulación de alimentos es que yo debería tener este pollito con agua corriendo, con agua fluida. Lo que pasa es que es mucho desperdicio de agua, entonces lo que podemos hacer es ponerlo en la pila con esta agua y estar cambiando constantemente porque esta el agua agua. se enfría mucho. Sí, de acuerdo. Entonces, para que entonces no perdamos como esa cadena de frío y más bien esta agua que se va a ir calentando con la temperatura ambiente, repito, hay que estarla cambiando. Entonces, cada media hora cambiar el agüita donde tengo el pollo congelado, pero yo les aseguro que de aquí a la hora de almuerzo ya este pollo se va a poder trocear para poder ponerlo directamente en el sartén. Doctora, y si estamos en carrera para echarlo a la olla ya y empezar a cocinarlo, hay que estar, o sea, tiene que estar totalmente descongelado. Depende de la receta que vayamos a hacer, pero por ejemplo, si ese pollo hubiese estado un poco más troceado y preparado para ya consumir, inclusive adobado y congelado, podríamos ponerlo directamente al sartén. Entonces, por ejemplo, si querés podemos hacerlo aquí, tal vez no con pollo, pero sí traje como algunos vegetales que tenía ya previamente desinfectados, lavados y troceados. Entonces yo podría perfectamente... Igual hagamos la demostración nada más, sí. Ajá, si querés pasarme una bolsita ¿De estas? Ajá. Ok. Aquí tengo brócoli congelado. Recordemos que los vegetales cuando están crudos y troceados pueden estar hasta 6 meses en el congelador. Este es un brócoli que yo tenía desde hace aproximadamente unos 4 meses y aquí se han preservado todos los nutrientes y bueno, se ha preservado el vegetal súper verdecito. Perdón, ¿eso está, vamos a repetir, crudo o cocinado? Esto está solo crudo. Crudo. Y troceado y lavado. Ahí está. Entonces yo podría poner este brócoli directamente en una sopa o en este caso lo voy a poner directamente a la olla y le podemos poner un poquito de sal, pimienta, aceite de oliva y ya en esta ollita se va a ir cocinando directamente el brócoli congelado. Como una buena recomendación, después de llegar del súper se puede hacer esto rapidito, no se tarda mucho y ahí no tiene el brócoli bien preservado. De acuerdo, podríamos comprar del supermercado los vegetales ya congelados y utilizarlos directamente en la receta. O podríamos inclusive comprar fruta congelada y usarla directamente en la receta de la mermelada o en el batido. Entonces recordemos que esta es una manera de cómo alargar la vida útil y los nutrientes de los alimentos. ¿Qué otros vegetales se pueden hacer así? Bueno, aquí tenemos zanahoria. Todos los Esta zanahoria ya se nos descongeló un poco. Le damos la zanahoria, vamos a ver. Bueno, ahí está como friseada, dicen. Sí, está congelada. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí. Idealmente pueden anotar con un Pilot. De hecho, este tipo de bolsitas tienen como un lugar en donde uno puede anotar la fecha en donde uno congeló el vegetal o la fruta para poder recordar, ¿verdad? Porque si yo en diciembre congelé este brócoli y no le pongo la fecha, entonces pues probablemente vayamos a olvidar en qué momento almacenamos el alimento, ¿verdad? Entonces poner la fecha va a ser muy importante. ¿Esta más o menos es la cantidad de recomendación? ¿O puede ser más grande? No, eso era por espacio en mi congelador. Bueno. Entonces, lo que la gente considere que ocupa. Sí, digamos, este tipo de bolsitas ahorra mucho espacio para almacenar. En cambio, si almaceno en este tipo de recipientes, si no tenemos un congelador muy grande, recomiendo mejor así. Perfecto. Maricel, muchísimas gracias por las excelentes recomendaciones. Aquí yo también agarrando para mi saco. Muchas gracias. Continuamos. A veces ocurre que a una persona le da un infarto y uno dice, ¿pero cómo? Si era una persona completamente sana, o al menos eso era lo que uno creía. Pero es ahí donde aparecen los casi. Un poquito de colesterol, un poquito de triglicéridos, de repente el perfil lipídico no estaba tan bien y esos de poquito en poquito, bueno, van sumando. Y ahí es donde los doctores dicen cada uno de esos eran factores de riesgo.
Hoy están con nosotros la cardióloga Melissa Rodríguez, que nos va a explicar, doctora, ¿por qué una persona que uno ve, verdad, relativamente saludable, sin factores de riesgo de algún tipo, o al menos que uno cree, de repente, ¡flum!, le da un infarto? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay muchas causas. En realidad, uno usualmente tiende a ver al paciente, lo puede ver joven, lo puede ver sano por fuera, lo puede ver deportista, pero no sabemos realmente cómo está por dentro. Entonces, de ahí es nuestra insistencia de que los pacientes desde edades tempranas se hagan pues exámenes de colesterol, de azúcar, en realidad se estén midiendo la presión, especialmente si hay antecedentes heredofamiliares, ¿verdad? Y tengan muy en cuenta esos factores para evitar eventos futuros. Doctora, no tenía nada y le dio un infarto, ¿verdad? O sea, que uno queda sorprendido ante una situación de estas. Claro, y cuando uno usualmente, nosotros hemos tenido muchos pacientes que son maratonistas, que son ciclistas de alto rendimiento y llegan al hospital a los 30, 40 años, que todavía están jóvenes, con infarto. Entonces uno usualmente les hace un perfil de colesterol y usualmente tienen un LDL, que es el colesterol malo, muy alto. Entonces uno empieza a investigar un poco sobre los antecedentes heredofamiliares y resulta ser que tiene antecedentes heredofamiliares importantes, que el papá tenía colesterol, la mamá es hipertensa, la abuela es diabética. Entonces le hacemos una serie de exámenes, tal vez un poquito más que un perfil de lípidos, y nos damos cuenta de que tenía una alta carga de colesterol y una alta carga aterogénica. Entonces hemos tenido pacientes, desde el más joven que he tenido tiene 23 años, que tuvo un infarto por una placa de colesterol y efectivamente tenía niveles muy altos de colesterol. ¿Quién a los 23 años está pensando en hacerse un control de colesterol? No muchos, digamos, tienen como ese... Sí, esa iniciativa. Esa iniciativa de hacerlo. Los casi, doctora, por ejemplo, revisemos la presión arterial. ¿Qué pasa cuando estos números ocurren o cuando estos números nos están respirando en la nuca? Normalmente nosotros, o sea, sí vemos mucho los números, por supuesto, pero también a todo el paciente y a su entorno, ¿verdad? En general, cuando nosotros valoramos a un paciente. Entonces, dicen las guías que normalmente la presión actualmente es 120-70, siendo muy estricto. 120-70 por debajo es una presión normal, ¿verdad? Lo que se considera hoy en día. Entre 120-80 y 140-90 ya nosotros hablamos como de un tipo de prehipertensión, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver al paciente, ver su composición corporal, si el paciente hace ejercicio, si el paciente es tabaquista, cómo son los antecedentes heredofamiliares, si hay antecedente de cardiopatía en la familia, si el papá es hipertenso, si la mamá es hipertensa, si los hermanos son hipertensos. Ya con eso entonces hacemos un perfil, un control de colesterol, de azúcar, ¿verdad? Como para revisarlo todo completamente. Pero sí, digamos, ya cuando el paciente está como entre ese límite, entre 120-80 y 140-90, ya nos tiene que sonar a nosotros una alarma de que algo está pasando. Claro. Hablemos ahora del colesterol, doctora, porque también, ¿verdad? Es uno de los factores que uno dice, bueno, el colesterol bueno, el colesterol malo. ¿Cómo debe de estar? Ok, tenemos el colesterol total, que es el colesterol, ¿verdad? Que es por debajo de 200. Tenemos el colesterol HDL, que es el colesterol bueno, que la única manera de nosotros subirlo es, bueno, ya sea con medicamentos, con estatinas o con mucho ejercicio, o los pacientes que nacen ya con un HDL alto, que son bendecidos. Los bendecidos, exactamente. Llegaron bien a la repartición del Espíritu Santo. Exactamente, llegaron de primeros. Luego tenemos el LDL, que el LDL es el colesterol que es el responsable en su mayoría de provocar la placa de colesterol. Entonces, un LDL entre 130 y 190 es donde nosotros tenemos que valorar otra vez nuevamente al paciente, su actividad física, su alimentación y los antecedentes heredofamiliares. Nosotros hacemos como un cuadro, existe un cuadro en las guías americanas y guías europeas en las que nosotros nos basamos más o menos para ver el factor de riesgo asociado a este paciente y ver si eventualmente se le puede iniciar tratamiento desde temprana edad o no. Nosotros normalmente cuando tenemos un paciente con colesterol intermedio o alto, le damos 6 meses para que haga ejercicio, cambie su mecanismo, digamos, de alimentación y todo, y si en esos 6 meses el paciente sigue igual o peor, ahí sí se puede considerar iniciar tratamiento. Si el paciente mejora y vemos que puede sostener ese estilo de vida, entonces lo dejamos sin tratamiento, eso sí, con controles pues regulares cada año, como los controles que todos deberíamos hacernos, aunque siempre nos salgan bien, siempre tenemos que hacernos un control al año. Cintura tiene Talía, ¿verdad? Pero sí, hablemos de la cintura, doctora, de la parte de que uno tiene que tener cierto, ¿verdad? Hay gente que, bueno, se ensancha más y eso podría ser un indicador grave de que algo podría estar sucediendo. ¿Cómo debería de estar justamente la periferia?
Sí, normalmente, digamos, la obesidad centrípeta, que es esa obesidad aquí, que las personas, digamos, tienen pancilla, esa obesidad que sale de acá, eso es un factor de riesgo cardiovascular porque lo que hace es que aumenta el porcentaje de grasa o la grasa de los órganos internos. Entonces es un factor muy importante de riesgo cardiovascular, a diferencia de la forma que es feminoide o forma de pera, que son pacientes que son delgados de acá y que tienen caderas anchas. Eso sí no es factor de riesgo cardiovascular, pero el que es obesidad, digamos, centrípeta, ahí sí es factor de riesgo cardiovascular. Entonces, igual, vemos, medimos la cintura y todo. Si bien esto no es un marcador, sí es importante, sí lo hacemos y sí está dentro de los factores de riesgo cardiovascular, porque nos dice, digamos, su alimentación y su calidad de ejercicio, pues sí es también importante pues estar dentro de los parámetros, ¿verdad? Nosotros siempre que tenemos pacientes, digamos, en cardiología, les medimos el perímetro abdominal y eso pues también nos indica, ¿verdad? Junto con los otros parámetros, qué tan en peligro puede estar el paciente. ¿Y bajo cuáles parámetros, doctora? Porque, por ejemplo, puede haber una persona que sea muy ancha, porque así es, digamos, ¿verdad? Su contextura. ¿Sí? Hay otras personas que tal vez son más delgaditas. Exacto. No hablando, digamos, de lo grande de la panza, sino de que el cuerpo, ¿verdad? Ya por sí es macuco. Exacto, exacto. Bueno, ahí entonces estamos hablando de lo que todavía en medicina muchas veces se toma en cuenta y que ya no debería tomarse en cuenta nutricionalmente, que es el índice de masa corporal. Ya eso ya está, digamos, que un poco obsoleto. Ahora lo que nosotros medimos es el porcentaje de grasa corporal. Entonces, por eso le digo que este parámetro no es